Hola, ¿cómo están? Estimados estudiantes de estadística inferencial. En el tema de hoy vamos a ver las pruebas no paramétricas, enfocándonos en la prueba exacta de Fisher. La prueba exacta de Fisher tiene algunas condiciones para ser utilizada. De inicio, como habíamos platicado, las muestras deben ser no muy grandes. En este caso, digamos, de alrededor de 30 o menos. Sin embargo, no afecta si la muestra es mayor. Lo que pasa es que cuando la muestra es más grande, se prefiere directamente la prueba de chi cuadrada. Lo que vamos a hacer entonces es obtener una matriz o una tabla de 2 por 2, donde vamos a buscar afirmar o negar la asociación entre dos variables cualitativas. Cada una de estas variables cualitativas o categóricas tiene dos opciones de respuesta. En la matriz de datos se menciona aquí los valores introducidos son números en forma de enteros, es decir, no pueden haber números con cifras decimales. Va a haber entonces una contabilización de números enteros. No debe haber ceros para que no afecte el cálculo y nos dé un resultado con tendencia a infinito. La operación que se realiza es exactamente la misma de la chi cuadrada. Sin embargo, para obtener el valor p, este se realiza mediante una fórmula de factorización de las celdas A, B, C y D. Esta es la matriz que estamos obteniendo. Entonces, en este ejemplo tenemos un caso de epidemiología con casos positivos y casos negativos de alguna enfermedad. En la parte de las columnas, en las filas tenemos a expuestos y no expuestos. Es ser estrictamente el orden en que se colocan las celdas en casos de enfermedades y exposición a los riesgos. En el modelo general tenemos la condición 1, la condición 2, el grupo 1 y el grupo 2, y las celdas A, B, C y D, donde AB es A más B, y luego es la celda A mayúscula, A minúscula, etcétera. Los totales se anotan con letras mayúsculas. Esto no es tan necesario de aprender de manera rigurosa, pero sí esta parte de expuesto y no expuesto, caso positivo y caso negativo, ya que de esta manera es como saldrá mejor el cálculo. El estadístico que se utiliza entonces es el de chi cuadrada de frecuencias observadas y frecuencias esperadas, y vemos ahí la fórmula de cálculo de P, donde el valor P es un factorial de las sumas de las celdas A más B, C más D, A más C, B más D y la división correspondiente. Esto, como hemos dicho, si lo hubiéramos hecho a mano, estaríamos obteniendo los resultados de la prueba exacta de Fisher. Un paso importante es el plantear la hipótesis de investigación en dos pasos, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como siempre, la hipótesis nula va a negar la asociación estadística significativa entre las dos variables que estoy comparando, y la hipótesis alternativa afirma que hay una asociación estadística significativa entre las variables, lo cual se observará en las tasas y en las frecuencias obtenidas. En el primer ejercicio que estaremos realizando, vemos un estudio de Schweitzer y colaboradores con pacientes, todos, que tienen antecedentes de dificultades para dejar de utilizar benzodiazepina. Por lo tanto, pues se busca algún fármaco alternativo que les ayude a dejar la dependencia a la benzodiazepina. Se sugiere utilizar la carbamazepina.
Para comprobar que este fármaco, la carbamazepina, sí va a ayudar al paciente a abandonar la benzodiazepina, se utiliza también un placebo comparativo para ver si el resultado pues sí es atribuible a la carbamazepina. Se dice entonces que se realiza una investigación bajo condiciones de doble ciego, es decir, ni el investigador sabe ni el paciente sabe qué es lo que está tomando. Luego, después de cierto periodo, que en este caso son 5 semanas, se verán los resultados y contabilizar quiénes de los pacientes continúan aún con la dependencia a la benzodiazepina. Tanto los pacientes que recibieron un placebo como de los pacientes que recibieron carbamazepina. La pregunta es entonces si es posible concluir que el tratamiento con carbamazepina es eficaz para reducir la dependencia de benzodiazepina. Hay que ejecutar entonces la prueba exacta de Fisher con confianza al 95%. Trasladándonos a nuestro portal de calculadora de ciencias sociales, buscamos hasta que encontramos aquí abajo la prueba exacta de Fisher y nos lleva a esta parte donde vamos a introducir los datos. De acuerdo a lo que nos dice la hoja de trabajo de Word, personas con placebo, que recibieron placebo son 21, personas que recibieron carbamazepina son 19, las personas que al final resultaron ya sin dependencia a la carbamazepina, a la benzodiazepina, fueron 13 más 18, 31. Y las personas que continuaron aún con dependencia a la benzodiazepina fueron 8 más 1, 9. Luego de introducir los datos, damos clic al botón Next. Y vamos a obtener una tabla de este tipo. Es importante etiquetar en la página de Social Science placebo, carbamazepina, sin benzodiazepina y con benzodiazepina. Nos estamos refiriendo a sin dependencia o sin apego y con apego aún a la benzodiazepina. El análisis nos dice entonces que participaron 40 pacientes apegados a la benzodiazepina. Para ellos hubo dos tratamientos, uno con placebo, fueron 21 pacientes, y otro con carbamazepina, 19 pacientes. Hay dos tipos de pacientes de acuerdo a los resultados, los que siguen apegados a la benzodiazepina, que fueron 9, y los que ya no están apegados a la benzodiazepina, 31. Al hacer la prueba, vemos que al utilizar placebo, 13 pacientes siguen apegados a la benzodiazepina y 8 no siguen apegados. Es decir, pues más o menos está equilibrado. Al utilizar el fármaco carbamazepina, para disminuir el apego a la benzodiazepina, se tendrá como resultado que 18 pacientes dejaron de estar apegados a la benzodiazepina y uno sigue con apego. Ello nos muestra, aún todavía con estadística descriptiva, pues que la carbamazepina de alguna manera está teniendo muy buen resultado a diferencia del placebo. Al ejecutar la prueba, bueno, hay que introducir el nivel de significancia, que es 0.05. Los resultados más o menos se verían así. Al calcular la prueba exacta de chi cuadrada, es decir, la prueba exacta de Fisher, vamos a obtener lo siguiente. Nos dice en letras azules que el valor exacto de la prueba estadística de Fisher es de 0.0214 y que el valor P
es menor a 0.05. Entonces, 0.0214 es menor que 0.05, por lo cual podemos de esta manera rechazar la hipótesis nula y asumir la hipótesis alternativa. No podemos afirmar totalmente la hipótesis alternativa en ningún caso. Simplemente podemos asumir que es más factible. Entonces, ¿qué es más factible de acuerdo a la hipótesis? Pues la hipótesis nula diría que la frecuencia de apego a la benzodiazepina se distribuye por igual entre los pacientes que tomaron el placebo como en los pacientes que tomaron carbamazepina. La hipótesis alternativa va a decir lo contrario, va a decir que existe diferencia en las frecuencias y que por lo tanto los pacientes que tomaron carbamazepina podrán con más frecuencia dejar de estar apegados a la benzodiazepina. Para este artículo entonces hemos tomado las referencias de Daniels, Martínez Sánchez y Toledo. En los pasos que observan ahí en su hoja de Word, observarán que hay que anotar la hipótesis nula e hipótesis alternativa. Hay que ser muy cuidadosos en la manera en que se redacta la misma, ya que ello nos ayuda a obtener buenas conclusiones a la hora de tomar la decisión mediante el valor P. También se señala que hay que añadir una redacción de 100 palabras aproximadamente, al menos 100 palabras de algún artículo académico de biblioteca virtual. Este ejercicio, junto con los otros dos que les aparecen allí en la hoja Word, ya con los datos correspondientes, podrán ser enviados. Ahí verán en el link correspondiente el día y la hora de entrega. Y espero que ya estén finalizando la entrega anterior, que es para este día lunes. Bien, pues muchas gracias y seguimos trabajando a través de este medio. Hasta luego.